Hoy lunes 23 de junio continuaremos con el tema titulado Una obra de arrepentimiento, y está basada en la historia de Jonás cuando él predicó a los ninivitas y ellos se arrepintieron. Jonás capítulo 3 versículo 4 dice: y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Sin lugar a duda, mis apreciados hermanos, era un mensaje de juicio, una amonestación de destrucción si no se arrepentían. ¿Cuáles fueron los resultados de esta predicación, de este mensaje dado por el profeta Jonás? Leamos los versículos del 5 al 10 del mismo capítulo 3 de Jonás. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en su mano. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hay una pregunta que me hago al estudiar esta lección. ¿Podríamos esperar nosotros en el mundo de hoy algo parecido frente a nuestra predicación? ¿Podría haber un arrepentimiento tan grande y genuino como el que se dio en Nínive? La respuesta es sí y no. No todo el mundo se arrepiente, pero siempre habrá algunos que se arrepienten. En Apocalipsis 14:12 muestra las características de los que se arrepienten. Apocalipsis 14:12 se muestra la respuesta al mensaje de los tres ángeles. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Nosotros, al igual que Jonás, estamos llamados a predicar un evangelio de juicio, que llame la gente al arrepentimiento. Ahora la pregunta es: pastor, ¿y dónde queda la gracia? La gracia está contenida en el mensaje del tiempo del fin. ¿Sabes tú por qué Jonás no quería predicar? Vamos a Jonás capítulo 4, versículo 1. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás conocía el carácter de Dios. Jonás sabía que en el mensaje del juicio realmente lo que había era un mensaje urgente de Dios a aceptar su gracia para perdonarlos, como sucedió con Nínive. Igualmente nosotros, de acuerdo a Apocalipsis 18, versículo 4, tenemos un mensaje que darle al mundo. ¿Cuál es ese mensaje? Escuchen lo que dice Apocalipsis 18, 4. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es un mensaje a que la gente salga de Babilonia, a que se aparte del pecado. ¿Cuáles pueden ser los resultados? Los resultados están mostrados por una tendencia que tiene Dios. Si Dios manda a salir de Babilonia porque Babilonia va a ser destruido, es porque Dios está anhelando perdonarte. Ahora, hay algo importante que me encontré estudiando la Biblia. Siempre que Dios piensa en destruir o ve que el nivel de maldad creció tanto que las consecuencias son inequívocas, Dios llama a salir del pecado, Dios llama al arrepentimiento.
en Apocalipsis, en este tiempo del fin, llama a la gente, salgan de Babilonia porque Babilonia va a ser destruida y no quiero que ustedes participen de la destrucción, no quiero que ustedes beban de la copa de la ira que va a caer sobre ellos. Pero si usted va a Génesis capítulo 19, versículos 14 al 17, va a encontrar que la historia se repitió. Cuando Dios finalmente escuchó el clamor de los habitantes de Sodoma, de cómo la maldad había llegado a unos niveles insospechados, Dios mandó un mensaje. Génesis capítulo 19, versículos 14 al 17. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones le asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Y me llama la atención algo. Dice que ellos lo agarraron y lo sacaron de la mano, jalado o alado, según la misericordia de Jehová. Por lo tanto, el mensaje que invita a la gente a salir de Babilonia, porque Babilonia va a ser destruido, el mensaje de los 3 ángeles que llama a la gente a arrepentirse y adorar a Dios, no es un mensaje de castigo, está relacionado con la misericordia de Dios. Jonás no quería predicar porque él sabía que Dios era misericordioso y que cuando se lleva un mensaje de juicio, si la gente se arrepiente, Él los perdona. En Babilonia, Dios está llamando a salir, pero está dispuesto a perdonar de la misma manera como a Lot lo llamó a salir y por su misericordia lo aló de la mano hasta sacarlo de Sodoma y de Gomorra. Ahora, quiero que mires otro momento. Jeremías capítulo 51, versículo 6 y versículo 45. Escucha lo que dice. Está de la misma manera. Jeremías 51, 6. Cuando llegó el momento de destruir a Babilonia, porque Babilonia destruyó al reino de Judá, pero luego le vino su castigo por su maldad, y había judíos viviendo en Babilonia. Cuando llegó el momento del castigo a Babilonia, Dios mandó el siguiente mensaje para su pueblo que estaba en Babilonia. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Y el versículo 45 vuelve y dice lo mismo. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Dios invitó a salir de Babilonia en el pasado cuando llegó el juicio contra Babilonia, invitó a su pueblo a salir de allí. De la misma manera, en el tiempo del fin, hay pueblo de Dios en Babilonia, en las diferentes congregaciones, en las diferentes creencias, en las diferentes cosmovisiones, en las diferentes culturas. Permíteme decirte algo. Respetar y entender las culturas es muy importante. Pero quiero que sepas algo tú, mi hermano, que te toca predicar el Evangelio. La salvación no está en el respeto a la cultura. La salvación está en la invitación al arrepentimiento y aceptar la gracia de Jesucristo. Dios tiene pueblo en todos los sitios y en todos los sitios hay que llevar el mensaje de arrepentimiento. Ahora, quiero que mires Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículos 15 y 16. Otra vez se repite la misma historia. Mateo 24, versículos 15 y 16. Dice la palabra del Señor. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Dios invitó a la iglesia primitiva a salir de Jerusalén cuando había llegado el momento de la destrucción de Jerusalén. Y todos los que fueron atentos a obedecer el llamado de Dios se salvaron. Ninguno de ellos pereció. Ah, mi apreciado hermano, cuán importante entonces es que nosotros, en vez de evitar predicar un mensaje de juicio, un mensaje que llame a la gente al arrepentimiento, le prediquemos que se arrepientan, que Cristo viene pronto. Y a ti que me estás escuchando desde la otra perspectiva del que debe arrepentirse. Ah, mi querido, no importa cuán grande haya sido tu pecado, no importa cuán hundido tú te encuentres en este momento, la palabra de Dios dice aquí en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, lo siguiente. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque el Señor, de acuerdo al profeta Ezequiel, Dios no quiere la muerte del impío. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Ezequiel 18, 21. Dice la palabra del Señor allí. Mas si el impío se aparta de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Esa es la voluntad de Dios. Y quiero cerrar con un mensaje que está en el libro de Jeremías. ¡Qué mensaje más hermoso! Grábatelo, Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 10. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. En la casa del alfarero, el que trabaja con el barro, que hacen vasijas de barro. Y dice Jeremías, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. El mensaje contenido en el libro de Jeremías es que tanto las consecuencias del pecado como las bendiciones de Dios son opcionales, condicionales. Si tú has pecado y estás hundido y no tienes salida, pero en este momento clamas al Señor, te arrepientes de tu pecado, Dios tiene poder para perdonarte, librarte y restaurarte. Pero por otro lado, si los que estamos en Cristo nos confiamos y nos volvemos cristianos como las vírgenes fatuas y nos confiamos con que tenemos lámpara, pero no nos preparamos para la venida de Jesús, quedaremos afuera. Yo quiero estar preparado para la venida de Jesús, pero no solo quiero estar preparado, yo quiero predicarle, aunque no es fácil ni agradable, predicarle al mundo que Cristo viene, que se arrepientan. Hazlo tú también. Cristo viene pronto, pero su gracia es grande para perdonar a todos aquellos que se arrepienten, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga.
Recuerda compartir con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Suscríbete, dale like y activa la campanita.